Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como estáis viendo hoy os traigo una nueva plantilla. Esta vez una plantillaza carísima de la Premier League por 400.000 monedas. Esta vez tengo los jugadores aquí en la lista, yo no tengo que buscarlos ni nada. Y oye, os la voy a enseñar porque ya me la pidió un chaval. Y oye, me entretenía hacerla porque seguramente la use yo. Hay dos jugadores que tengo en mi equipo, aquí la estáis viendo. Empezamos por... En la delantera tendríamos... Bueno, vamos a empezar por abajo. Portero Ederson. Vale unas 30.000 monedas. A ver si no se me olvida esta vez decir cuánto vale cada jugador. A mí me gustan los porteros altos. Con el estilo de parada tradicional me da igual. El estilo de parada me da igual a mí nuevamente. Tiene 87 de reflejos, que pido que suban de 85 a 90 de saque, que siempre me encanta que tenga mucho saque. La posición también es importante y el salto también. La estirada... también es importante, pero tiene poca, la verdad. Ederson. Sí, bueno, y me gusta mucho como portero, la verdad. Así que bueno. Pasaríamos ahora al lateral derecho, que tenemos a Valencia. Rendimiento del jugador, alto, alto. No me gustan los laterales, pero bueno, este año parece que todos tienen esto. Valencia vale 40.000 monedas, y qué decir de esta bestia. 85 de ritmo, 79 de defensa y 79 de físico. Le ponéis una carta de centinela y debe ir de lujo, tío. Yo poco voy a tardar en pillármelo. A este o a... Es que Walker ya se iba bastante más de precio. Y bueno, vamos a por el otro lateral, que vale 16.000 monedas. Este lo tuve. Tenemos a Mendy. Por cierto, una cosa, si queréis una plantilla entre medias, pues o me lo podéis pedir en los comentarios o otras plantillas, ya sabéis. También voy a subir una de Calcio de 100.000. Ah, y por cierto, mañana subo un vídeo que dije que iba a ser ayer, pero no he podido, no he tenido tiempo. Y va a ser sobre la Premier barata. Lo podía haber hecho ahora rápido y corriendo, pero prefiero que sea detenidamente. De unos entre 30.000 y 50.000 monedas estará. Así que bueno, este lateral, vamos a seguir con el equipo, que se me va de la olla ya. Rendimiento alto en ataque y normal en defensa. Eso me falla. Pero vamos, ritmo 81, 77 defensa, 78 de físico. Con ancla, un animal. Yo os digo el estilo de química que le pondría yo. Luego vosotros ponedle el que veáis. Luego tened en cuenta que ancla y sombra son muchísimo más baratos. Mucho más caros, perdón. Así que bueno, pasamos a la pareja de centrales. Bailey, que yo tengo el de la Champions, como viste en otro equipo. Normal en ataque, alto en defensa, que me encanta que sean así los centrales. 74 de ritmo, 82 de defensa, 82 de físico. Yo lo tengo aún con básico. Creo que no lo he cambiado aún. Pero vamos, si no le pondría un sombra o un ancla. Que es cierto que la han bajado un poco respecto al año pasado, pero la verdad que no se nota. He dicho que son 13.000 monedas, pues el otro central son 11.000. 69 de ritmo, normal alto, mismos índices que Bailey. Sería perfecto porque ya sabéis, a mí las parejas de centrales me gustan que sean con los mismos rendimientos de jugador. Si uno tiene normal en ataque y alto en defensa, que el otro también lo tenga. Sí, bueno, 69 de ritmo, este sí que habría que subirle el ritmo. Le pondría yo un sombra tal vez, que le suba mucho la defensa. Físico, como es alto, 1,86. ¿Es más alto que Bailey? Hay un centímetro más alto justo Bailey. Pero vamos, están bien los dos, no vais a tener problema. Pareja de MCDs. Tenéis a Fernandinho y a Fabinho. Fabinho tiene pinta de ser una bestia, tío. Fernandinho es algo más lento, normal y alto en... Normal en ataque, alto en defensa, 4 pierna mala, es diestro. 78 pases, 79 regate, 83 defensa y 79 físico. También deciros que si a un jugador tipo Fernandinho, que os gusta así, que queréis subirle de todo, por ejemplo, que tenga 70 de ritmo, 76 de tiro, 80 de pase, 80 de regate, 80 de físico, 86 de defensa, le podéis dejar básico, que eso es lo que hace. O sea, con estas estadísticas nunca está. Eso os podéis meter en Footbin y hay un apartado para ver, que os deja ver cómo se queda vuestra carta con el estilo de química que le ponéis, incluido con básico, que es el que viene predeterminado. Y bueno, vamos con la otra bestia, que este sí que lo voy a tener yo en mi equipo futuro, sí o sí. Fabinho, perdón. Tampoco hay mucha diferencia con él. Vamos a compararlo así. Tiene más ritmo Fabinho, 74 de tiro, los dos igual de pase, uno más de regate Fernandinho, pero vamos, lo importante que es ritmo, tiro y físico le supera a Fabinho, y en el pase están igualados. Fabinho tiene 84 de defensa y 84 de físico, que es una auténtica barbaridad. Y ya se va a 73.000 monedas, mientras que Fernandinho son solo 40.000. Solo, como si fuera poco, lo digo. También deciros que si tenéis jugadores intransferibles, aprovechar y ponerlos, porque yo es lo que suelo hacer.
Pero bueno, vamos a pasar ya a los 4 de arriba. Tenemos a Zil, que un año más sigue estando aquí. 4 filigranas, 2 de pierna mala, normal en ataque, bajo en defensa. Lo único que me raya. ¿Es cierto que la han bajado? Sí, pero va a seguir siendo una bestia. Con 84 de regate, 86 de pase y completo en ritmo y tiro. No tiene nada de físico. Ya tiene sus 30 años. Joder, cómo le pasa el tiempo para Zil. Me encantaba cuando estaba en el Madrid. Y eso que no soy del Madrid. Pero vamos, con una carta tipo motor que suba ritmo, pase y regate, yo creo que debe ir bien. Bastante bien, de hecho. Solo 12.000 monedas. Es bastante barato para lo que es. Luego tenemos a Sterling, que me tocó intransferible, por cierto. Alto en ataque, normal en defensa. 4 filigranas y 3 de pierna mala. Le voy a poner yo algo que suba el tiro, el pase y el regate. Yo creo que le voy a poner maestro. O... sí, maestro le pondré seguramente. Porque no hay nada que te suba solo el tiro y el pase, por desgracia. Pero bueno. Yo creo que así está bien. Soy un enamorado de Sterling desde el FIFA 15, que hacía sus parejas con Sturridge. Y este año espero que sea más de lo mismo, la verdad. Bueno, yo tengo a Lucas Moura. También os puede rentar lo mismo poner a Lucas Moura ahí. Vale más o menos lo mismo hacérselo. Lucas Moura vale hacérselo 40.000. Pero entre beneficios de sobres os digo que os sale por 10.000, Es un puto chollazo. Que de hecho el viernes que viene va a salir un jugador del mes. Así que seguramente salga un jugador nuevo. Y lo vais a tener en el canal. Así que suscribiros para no perderos ningún vídeo. Que ya sabéis que todos los SBCs los tenéis aquí en el canal. Empezamos ahora por banda izquierda. Con Son, el jugador más caro de la plantilla, junto a Fabinho, que vale 75.000 monedas, pero una bestia parada. 86 de ritmo, 85 de tiro, 85 de regate, 76 de pase, pero vamos, tú a este pavo le pones o motor, que te sube ritmo, pase y regate, creo. O maestro, cualquier mierda, tío, y te va a ir bien. Es una bestia. 4 pierna mala, o sea, 5 pierna mala, 4 filigranas, es ambidiestro. Alto en ataque, alto en defensa. Preferiría que fuera bajo en medio en defensa, pero bueno. 1.83, no es bajito. Me parece muy buen jugador y muy completo sobre todo. Y vamos por último a la parte de ataque. Con Gabriel Jesús, que lo he comprado yo para mi equipo. 61 monedas, 61.000 monedas me ha costado. Por cierto, el equipo total sale por 410.000 monedas. Hoy, que es viernes, que es cuando lo suba el vídeo, que es jornada de FUT Champions, los jugadores han subido de precio. Así que esperaros al domingo o así que la gente los vende. Y os ahorráis esas 10.000 monedas, incluso sale por 380.000. Pero si no, por 410.000 lo tenéis hoy. Y si hacéis un poco de sniping, lo tenéis por 400.000. No os rayéis por eso. Gabriel Jesús, alto en ataque y alto en defensa. Eso no lo he visto, pero no me termina de convencer. Tenéis que tener en cuenta que estos jugadores no van a ser perfectos. Pues, o sea, no es el Kun Agüero, no es Kane, no son De Bruyne. Pero la verdad que sí son bastante buenos para un principio del FIFA. Tiene 86 de ritmo, 80 de tiro, 86 de regate y 72 de pase. 4 filigranas y 3 de pierna mala. Si este pavo tuviera una estrella de cada, sería el nuevo dios. La verdad que está bastante bien, ya lo veis. Lo he probado un partido solo, un gol. Pero vamos, tiene una pinta espectacular. Lo he probado en modo carrera y esas cosas. Y la verdad que bastante bien. Y con esto acabaríamos la plantilla 400.000 monedas. Ya sabéis, dejar un muy buen like. Mañana tendréis vídeo de plantilla de la Liga Santander barata. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.